El Comité Olímpico Internacional, encabezado por el varón Pierre de Coubertin, crea los Juegos Olímpicos modernos que tienen su primera edición en Atenas 1896. Primeros Juegos Olímpicos lo disputaron 241 atletas de 14 países. En total se realizaron 43 eventos en el que solo participaron hombres. El primer campeón de las justas veraniegas fue Estados Unidos al ganar en 11 eventos. Sin embargo, no se les entregaron medallas de oro a los ganadores, sino preseas de plata con la cara de Zeus, una rama de laurel y un diploma. En París 1900 se celebra la segunda edición de los Juegos Olímpicos, que son ganadas por la delegación local, por Francia. Duraron 5 meses y por ello fueron descritas como un desastre. 4 años después, en San Luis 1904, se disputan los terceros Juegos, celebrados simultáneamente en una feria mundial. También fueron señalados como desorganizados. Estados Unidos, pese a ello, se coronó en esta edición, la de 1904, en la que se entregaron por primera ocasión medallas de oro, plata y bronce a los 3 primeros lugares. Grecia pide celebrar una justa interina 2 años después de la última edición. Lo consigue y logra hacer una buena organización. Atenas 1906 ayudó a salvar el movimiento olímpico después de las debacles de 1900 y 1904. Esto lo refiere el Olympic Reference. Francia gana los Juegos, pero el COI no reconoce a estos. La edición de 1908 fue designada a Roma, que se excusó en la explosión del Monte Vesubio para que le quitaran la organización. Así que Londres fue anunciada como la nueva sede. Gran Bretaña gana el medallero y Roma esperó 52 años después para organizar sus Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 son considerados como los primeros de asistencia olímpica debido a que acudieron atletas de 28 países. Estados Unidos ganó el certamen con 26 oro y Suecia fue segundo, en parte gracias a una presea dorada conseguida en estira y afloja la cuerda. Estira y afloja la cuerda. Para 1916, los Juegos Olímpicos modernos se suspenden por primera ocasión. Fue por el estallido de la Primera Guerra Mundial que impide a Berlín ser la sede. El COI designa a Amberes para honrar el sufrimiento que tuvo el pueblo belga en la guerra como la sede para la edición de 1920. Estados Unidos repite una vez más como el mejor de todos, mientras que Alemania y Hungría fueron excluidos de las competencias por su papel en la Guerra Mundial. La organización del evento vuelve a Francia en París 1924 por deseo del barón de Coubertin, y Estados Unidos fue el primer lugar en el medallero. La Unión Soviética no participa en esa edición porque consideraba a los Juegos un espectáculo burgués. Sin embargo, 56 años después, ese gobierno organizó en Moscú 1980 los Juegos. Ámsterdam organiza la justa del 1928, pero la reina de Holanda, Wilhelmina, se niega a inaugurarlos porque estaba en contra de las competencias dominicales. Así que su hijo, el príncipe Henrik, inaugura los Juegos Olímpicos, en la que Uruguay obtuvo el segundo título en fila del torneo de fútbol. Los Ángeles 1932 apenas cuenta con 1.332 atletas participantes, la mitad de los que tuvo Ámsterdam 4 años antes. La razón, la crisis económica de la época que impidió a los países mandaran delegaciones más numerosas. En esa edición de los Juegos, en 1932, Francisco Cabañas y Gustavo Huet ganan las primeras medallas para México en la historia olímpica. La Alemania nazi de Adolfo Hitler organiza en Berlín los Juegos del 36, que también ganan sobre Estados Unidos. Sin embargo, Jesse Owens, un prodigio afroamericano, desbarata las teorías de la supremacía aria de Hitler al ganar 4 oros y ser figura de esta edición. La Segunda Guerra Mundial impide que los Juegos se sigan realizando. Tardarán 12 años para el reinicio. Londres rescata al COI y organiza las justas veraniegas en el 1948, pese a la escasez de alimentos, de agua y de ropa de varios países por la guerra. El peruano Edwin Vázquez se dio cuenta de que su pistola estaba desactualizada cuando arribó a Londres. Pidió una prestada, solo practicó 4 horas, pero se consagró campeón olímpico en pistola de aire en 50 metros. En Helsinki 52, los soviéticos participaron por primera vez en los Juegos, gozaron de trato especial, tuvieron hospedaje aislado con los países del bloque oriental. El COI le entregó en 1956 la sede a Melbourne. Se enterarían después que Australia exige, antes de entrar al país, cuarentena previa a los caballos. El comité se indignó.
Eso no evitó que las pruebas de ecuestres se realizaran fuera del país. Fue en Estocolmo, Suecia. En Roma, 1960, Italia por fin puede albergar unos Juegos, pero la protagonista fue la Unión Soviética, que enlaza su segunda victoria en el medallero tras su triunfo en Melbourne. Tokio recibió la sede de las justas en 1964. El COI le dio la sede para que se recuperara de los estallidos de las bombas nucleares, antecedido de otro desastre nuclear, y más de 50 años después, Tokio volvería a albergar las justas en el 2021. El COI ignora advertencias internacionales sobre darle la justa a México en 1968. Los señalamientos decían que era peligroso por la altura de la capital de México. Sin embargo, México alberga esta competencia. Obtiene su mejor cosecha de medallas con 9 y se convierte en el primer país latinoamericano en ser sede de los Juegos Olímpicos. La siguiente sede fue en Múnich en 72. Los Juegos se convirtieron en una pesadilla luego de que un grupo terrorista asesinara a 11 atletas olímpicos israelíes. 4 años después de la masacre de Múnich, el COI trató de lavar su imagen en Montreal, 1976. No funcionó. El alcalde de la ciudad, Jean Drapeau, gastó $5,000 millones que endeudó a la metrópoli por años, y el COI fue criticado por este resultado. Los Juegos Olímpicos entran en una etapa de boicots. En Moscú 80, la delegación estadounidense y 67 naciones más no asisten. Esto como represalia a la ocupación militar de la Unión Soviética a Afganistán en 1979. Los países socialistas toman revancha de lo sucedido hace 4 años y boicotean Los Ángeles 1984. La Unión Soviética y 13 países socialistas más no asisten a este certamen. El primer gran escándalo de dopaje se da en Seúl 88. El canadiense Ben Johnson domina los 100 metros sobre el campeón olímpico Carl Lewis, pero después le quitan el oro al dar positivo por esteroides. Después de 4 ediciones de los Juegos boicoteados, Barcelona 1992 se convierte en los primeros Juegos en los que asisten naciones capitalistas y socialistas. El COI celebra el centenario de los Juegos Modernos en Atlanta 1996. Al tiempo, Rusia compite por primera vez bajo ese nombre tras la desintegración de la Unión Soviética. La norcoreana y favorita al título Ri Song-hyu domina al inicio de la prueba de pesos ligeros de la halterofilia en Sydney 2000, pero en el segundo levantamiento no lo hace a tiempo y es anulado. Su tercer intento se recupera, pero Soraya Jiménez la supera y se convierte en la primera mujer mexicana en ganar oro olímpico. El lanzador de disco húngaro Robert Fazekas hizo la prueba antidopaje con un pene de goma en Atenas 2004. Fue descubierto, trató de encubrir consumo de anabólicos y obligado a devolver su medalla de oro que había ganado antes en uno de los dopajes más absurdos que ha tenido la historia del olimpismo. Pero si lo de Fazekas fue absurdo, lo del taekwondoín cubano Ángel Matos en Beijing 2008 fue ridículo e indignante. En uno de sus combates recibió atención médica. El juez dictaminó que se excedió en el tiempo de ser atendido y lo descalificó. Matos respondió dándole una patada al juez en un acto insólito del mundo olímpico. En Londres 2012, países como Arabia Saudita, Qatar y Brunei incorporan mujeres atletas a sus delegaciones. Es la primera vez en la historia de los Juegos en que todas las naciones asisten con mujeres deportistas. México obtiene su mejor participación en los Juegos desde 1968 y fue en Londres 2012. Obtiene 7 medallas, incluido el inédito título de fútbol en el mítico estadio de Wembley. Río 2016 se convierte en la primera nación sudamericana en albergar los Juegos y en la segunda nación latinoamericana en la historia en ser sede. Sin embargo, sería un punto de inflexión en la crisis social, política y económica que todavía vive Brasil casi 4 años después. Tokio 2020 se convierte en los primeros Juegos en la historia en posponerse, debido a la pandemia del COVID-19, que aún no puede ser erradicada y ya se pasaron para el 2021.